Muchas gracias, Úrsula. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, voy a ahorrar las cuestiones protocolarias en relación a la conveniencia, importancia y agradecimiento por poder estar en este espacio compartiendo con todas ustedes, con la propia tribu, con los propios abogados, peritos, etcétera. Y voy a ir directamente al tema porque son muchas las cuestiones que giran alrededor de la sentencia de la Suprema Corte en relación con el acueducto Independencia, la sentencia de amparo, la 631 de 2012, del 8 de mayo de 2013, estamos a un año de ella, y también una aclaración de la sentencia, un documento que emite la Corte después de la sentencia. Y yo lo que voy a hacer es dar algunos antecedentes en relación a esa sentencia, discutir algunos temas, 4 temas principalmente: tema de legitimación procesal y sobre todo el tema de la garantía de audiencia, que es lo que está vinculado con el debate que hoy se plantea en México en relación con la consulta de los pueblos. Y en segundo lugar haré algunas observaciones, anotaciones al tema de la aclaración. Tengo un documento de apoyo que es ese PowerPoint, que en realidad es monstruoso, quedó enorme, es un anti-PowerPoint, pero no encontré la manera de resumirlo. Les pido ya de antemano una disculpa. Vayamos, por lo tanto, a los antecedentes de la sentencia. ¿Cómo se llegó a la sentencia que aquí estamos comentando? La Dirección General de Impacto Ambiental y Riesgo Ambiental autoriza el impacto ambiental del acueducto. Eso lo hace en febrero de 2011. Y la tribu Yaqui interpone una demanda de amparo ante un juez de distrito frente a ese acto de autoridad. La dirección de la Semarnat plantea un recurso de revisión. Bueno, ese amparo se resuelve en favor de la tribu Yaqui y por lo tanto la autoridad interpone un recurso de revisión. Y la Corte, en una facultad de atracción, lo que hace es atraer ese recurso de revisión, que debería haber sido resuelto por un colegiado, y por lo tanto se turna a la ponencia del ministro Pardo Rebolledo, quien elabora el proyecto de sentencia como antecedentes. Esa demanda de amparo pues está presentada por la tribu Yaqui. Las autoridades responsables son la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat y el delegado de la Profepa de Sonora. ¿Qué se impugna? Pues lo que se impugna es que esta Dirección General autorizó el impacto ambiental del acueducto Independencia. Gracias. Artículos violados. Bueno, el segundo constitucional, que es el de los pueblos indígenas, 14 y 16 de la Constitución, derecho de audiencia y algunos más, artículo 27, 133, y sexto, 14 y 15 del convenio 169 de la OIT, entre algunos otros. ¿Cuál es la principal línea argumental del amparo? Pues que la Dirección General otorgó la manifestación de impacto ambiental sin haber permitido la participación de la tribu Yaqui y sin haberles consultado. ¿Cuáles son los temas que están en la sentencia y que pueden ser interesantes para discutir en un foro como el Instituto de Investigaciones Jurídicas? Estos 4, yo solo voy a plantear 2. Legitimación procesal de los quejosos. Este es un tema que se debate y que la sentencia ofrece avances en relación a esta cuestión en nuestro país. El tema del interés jurídico no lo voy a discutir, principio de definitividad muy poco, y el último, que es el más importante, garantía de audiencia, así lo denomina la Suprema Corte de Justicia, que en realidad es el derecho a la consulta y al consentimiento previo libre informado. Voy a plantear el primero y el cuarto principalmente. Primer tema a debate: legitimación procesal de los quejosos. ¿Qué hace la autoridad cuando en argumentos para desechar la demanda de la tribu Yaqui? Señala que los quejosos no han demostrado ser autoridades tradicionales, lo cual pues, es una ofensa, evidentemente, para las autoridades tradicionales que presentaban ese amparo, un primer tema, y que además no bastaba con que se autorreconocieran como indígenas para ser considerados como tales, en tanto que, dice la autoridad, eso tiene un carácter subjetivo. Es una posición súper tradicional del siglo pasado en relación a el avance que ha habido en nuestro país en el derecho internacional de los derechos humanos sobre los pueblos indígenas. ¿Qué dice la Corte?
En primer lugar, esto es importante porque cada una de las cuestiones que se van sentando en esta sentencia se convierten en un precedente dictado por la Suprema Corte de Justicia, lo cual pues, va a poder determinar sentencias que vengan posteriormente. Dice la Suprema Corte, la autoadscripción es el criterio determinante para determinar quiénes son personas indígenas o no. Por lo tanto, no es necesario que venga una autoridad estatal para decirnos quiénes son, si hablan la lengua, si viven en un territorio. No, la Corte ya determinó. Con que las personas se autoadscriban, que este es el criterio que está en nuestra Constitución y en el 169 de la OIT, basta para el reconocimiento de los pueblos, de las personas como integrantes de los pueblos indígenas. Para apreciar si existe o no autoadscripción, dice la primera sala, se exige al legislador establecer previsiones que regulen el modo de manifestar esa conciencia. Y dice la Corte, ante la ausencia de esas normas, las autoridades deben realizar una ponderación completa del caso con una actitud orientada a favorecer la eficacia de los derechos de las personas. Parece un poco enredado. ¿Qué está diciendo la Corte en este segundo tema, también vinculado con la legitimación procesal? Lo que la Corte hace es utilizar el principio pro persona, incluso el principio pro debilis, señalando que en tanto hay personas que viven en condiciones estructuralmente desaventajadas, se debe privilegiar esa autoconciencia, o más bien la autoconciencia es el único criterio necesario para que se autorreconozcan como indígenas. Y a partir de esto la Corte sienta un criterio que es importante y es trascendente. Eso significa, por lo tanto, que cualquier integrante de una comunidad, a partir de esta sentencia, puede presentar una defensa de un pueblo indígena en su carácter individual. El tema de fondo aquí es que la Corte en ningún momento reconoce a las autoridades tradicionales y por lo tanto lo que señala es, en tanto que los quejosos se autoadscriben como indígenas, individualmente pueden representar al pueblo en una demanda de amparo. Este es un criterio interesante, importante desde mi punto de vista, debatible por las consecuencias que eso puede tener. Habrá quien lo considere un avance. Creo que también se puede pensar que tiene algunos riesgos, pero el criterio está ahí establecido ya en la Suprema Corte. Así lo dice, así lo subraya la Corte. El artículo 4 de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 2, permite que el derecho de defensa de los pueblos indígenas en su condición de colectividades sea solicitado por quien tradicionalmente lo represente o bien por los miembros de la comunidad o pueblo afectado en lo individual. Una sola persona de un pueblo indígena puede representar a ese pueblo. Lo dejo simplemente como un tema abierto a discutir. Interés jurídico no lo voy a abordar porque bueno, es un poco enredado. Lo único que es que las autoridades dicen que los quejosos no tienen interés jurídico. La Suprema Corte, después de una argumentación un poco rocambolesca, señala que sí tienen interés jurídico. Principio de definitividad. Este es otro tema. Según la autoridad, los quejosos, o sea, la tribu, antes de ir al amparo, debieron de interponer un recurso de revisión administrativa. Es interesante que la Corte diga no, basándose en una tesis de jurisprudencia que es la que está en la pantalla. ¿Por qué? Porque es criterio de esta Corte que cuando únicamente se aduce violación a la garantía de audiencia en un juicio de garantías, no es obligatorio para el afectado hacer valer el recurso alguno, pues se trata de una violación directa a la Constitución. Por lo tanto, se brinca el principio de definitividad. Bueno, es otro tema interesante de carácter técnico que puede impactar incluso otros derechos. Vayamos al tema que nos interesa, que es garantía de audiencia, derecho a la consulta. La autoridad sostiene que la manifestación de impacto ambiental no constituye un acto privativo por el cual debe otorgarse audiencia previa a la comunidad, porque no versa sobre sus derechos y porque de ella no se desprende la extracción de aguas de la presa de la Angostura. El argumento de la Corte es, bueno, si bien es cierto que no se trata de un acto privativo de derechos, el hecho de que estemos frente a un pueblo que tiene una situación especial y que hay normas de protección por su extrema vulnerabilidad, nos permite que frente solo a la posibilidad de afectación, es necesario que se les otorgue a los pueblos el derecho de audiencia previa, o sea, el derecho a la consulta frente a la resolución de impacto ambiental.
Aquí lo que hace la Corte, y es interesante, es interpretar el artículo 2 constitucional a la luz del 169 de la OIT, y ya hace un ejercicio de interpretación conforme como lo establece el artículo 1 constitucional. En este sentido podemos decir que es una de las primeras sentencias que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en esa interpretación conforme del 2 con el 169, y podemos pensar que, o podemos decir que es un avance en nuestro país, en tanto que la Corte había sido muy reacia a todo lo anterior. Reconoce que en los artículos 6, 7 y 15 del convenio 169 se establece que las autoridades tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas, y por lo tanto señala que es indispensable, es deber por parte del Estado consultar a los pueblos y comunidades indígenas, y que eso no depende de la demostración de una afectación real de los derechos, sino de la susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse. Me parece que, de nuevo, estamos frente a un avance interesante por parte de la Suprema Corte de Justicia. Y así la Corte dice que la consulta debe ser previa, culturalmente adecuada, debe de ser informada, e incluso dice, la consulta debe ser de buena fe con la finalidad de llegar a un acuerdo. Se debe garantizar a través de los procedimientos, claro, de consulta, que se obtenga su consentimiento previo, libre e informado. Esto dice la Suprema Corte cuando señala las características de la consulta. Sin embargo, como toda la sentencia, cuando uno la va leyendo, va encontrando criterios progresistas de interpretación conforme, de reconocimiento de la consulta, y al final de la sentencia, en el penúltimo párrafo de la sentencia, apenas antes de terminar, cuando está hablando de de las características del derecho a la consulta, dice, pero también es necesario señalar que la consulta implica que debe hacerse de manera informada, de buena fe y en aras de obtener el consentimiento. Vuelve a decir, ¿qué significa eso? Que hay que obtener el consentimiento de los pueblos, y que si no se obtiene el consentimiento, pues el proyecto no va. Dice la Corte, en cuanto a este último punto, la primera sala estima conveniente resaltar la diferencia entre consulta y consentimiento. Pues sin perjuicio del hecho de que todo proceso de consulta debe perseguir el objetivo del consentimiento, en algunos casos puede que su ausencia no impida a las autoridades decretar las acciones correspondientes. Desde mi punto de vista, y con todo respeto para la Suprema Corte de Justicia, me parece que aquí hay un bloqueo pensado para desmarcar la consulta del consentimiento, de tal manera que la obligación que tienen las autoridades desprendidas de esta sentencia, que no es mi punto de vista, se acaba con la consulta. Pero si los pueblos dicen, los consultan, y los pueblos dicen, no queremos el acueducto, o sea, no otorgamos el consentimiento, la Corte ya tiene este párrafo en donde dice, es diferente la consulta que el consentimiento. Están separados, y no necesariamente en todos los casos de la consulta se desprende el consentimiento. Esto es desde mi punto de vista, no sé si lo hizo, no sé qué es lo que hay detrás de esto, no quiero, digamos, colocar sobre esta mesa de discusión, que de carácter académico y de análisis científico sobre esta sentencia, ningún juicio, pero parece extraño que después de haber ido colocando un conjunto de principios del todo progresistas, en el último párrafo se encargue justamente de hacer ese desmontaje de filigrana entre dos derechos que están muy unidos y que, desde mi punto de vista, permitirían hoy a los pueblos, a la tribu yaqui, decir no al acueducto de independencia. ¿Por qué digo esto? Fíjense lo que dice el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Convenio 169, artículo 6, párrafo 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. O sea, el consentimiento, obtener el consentimiento de los pueblos es el objetivo del derecho a la consulta. Declaración de las Naciones Unidas, artículo 19, los estados celebrarán consultas tal y tal y tal, fíjense al final, a fin de obtener el consentimiento libre e informado. De nuevo, subrayado, el objetivo de la consulta es obtener el consentimiento. Hay estándares internacionales, como se señala en la pantalla, que establecen que la obtención del consentimiento es un derecho de los pueblos frente a los megaproyectos. Corte Interamericana, caso Saramaca. La Corte considera que cuando se trate de planes de desarrollo e inversión a gran escala, acueducto Independencia,
que tendrían un mayor impacto entre el territorio de los pueblos, el Estado tiene la obligación no solo de consultarlos, sino de obtener el consentimiento. Si no obtiene el consentimiento, el proyecto no va. Párrafo, bueno, esto está en el párrafo 137 de la sentencia, no lo leemos. Informe del relator de James Anaya, 1 de julio de 2013. De la declaración y otras fuentes internacionales de autoridad se deriva la regla general de que no se deben realizar actividades dentro de los territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento. Esa es la regla general. Si los pueblos no aprueban, no debería de haber proyectos. Párrafo 28. La regla general señalada se deriva del carácter del consentimiento libre, previo e informado como la salvaguardia de los derechos internacionalmente reconocidos de los pueblos que suelen verse afectados por las actividades extractivas. Desde mi punto de vista, el Estado mexicano y la Suprema Corte de Justicia sobre todo la Suprema Corte de Justicia, tenía los elementos suficientes para que en esta sentencia quedara de una forma fuerte hacia el final de la misma un vínculo estrecho entre consulta y consentimiento. De tal manera que cuando la tribu yaqui, después de la consulta, diga no consideramos que es conveniente el acueducto, ese acueducto se tenga que parar, por supuesto, y incluso habría que quitarlo. Es un elefante blanco que no sirve para nada. Pero claro, ya la Corte en su último párrafo hace esta, digamos, interpretación. ¿Qué pasa frente a esa interpretación? Que aún así a la autoridad le pareció que era demasiado fuerte que la Corte reconociera la consulta de los pueblos. Y entonces el municipio de Hermosillo, en una estrategia, en una argucia legal, presenta una controversia constitucional contra la Federación, previendo y ya sabiendo que la sentencia probablemente iba a suponer la obligación de consultar, la anulación del acto de autoridad y por lo tanto la interrupción del flujo de agua. Y entonces interponen esta controversia constitucional, que es la que está señalada en rojo, la 66213, y un día antes de emitir la Corte la sentencia, y después de haber admitido la controversia, la Suprema Corte dicta medidas precautorias derivadas de esta controversia constitucional, señalando que no se puede parar el acueducto de Independencia. La verdad que uno se queda de A4, no se explica cómo la propia Suprema Corte, que al mismo tiempo iba justamente a declarar ilegal un acueducto, un día antes decreta una suspensión para decir el acueducto no se puede interrumpir. Claro, ¿eso qué genera? Pues genera una contradicción, porque la autoridad le dice, a ver, si yo tengo un amparo que anula la autorización de la Semarnat para la construcción y la operación del acueducto, y cumplo ese amparo, contravengo la suspensión de la controversia. Y al mismo tiempo, si se cumple la suspensión de la controversia, incurro en desacato frente a la sentencia. Entonces la autoridad le dice, ¿qué hago? ¿Paro el acueducto? ¿No paro el acueducto? O sea, me dejaste en una situación de contradicción en la que no puedo moverme. Por favor, aclárame qué tengo que hacer. Y dice la Suprema Corte que efectivamente hay una contradicción entre estos dos documentos y que hay una cierta incertidumbre en relación a esos dos documentos. Y después de señalar eso, que hay incertidumbre, que hay preocupación, etcétera, etcétera, la Corte copia y pega todo el considerando octavo de la sentencia y señala al final, sin ninguna argumentación, la siguiente conclusión. En primer término, el director de impacto ambiental de la Semarnat debe dejar insubsistente la resolución en materia de impacto ambiental. O sea, no hay, digamos, la construcción y operación del acueducto de Independencia es ilegal porque no tiene manifestación de impacto ambiental. Hay que dejarle insubsistente. Sin embargo, dice, eso no implica la suspensión de la operación del acueducto de Independencia. ¿Cómo es posible? Ya la propia Corte decretó la ilegalidad del acueducto y sin embargo dice que siga funcionando. En tanto se desahoga la consulta o se dicta una nueva resolución. Es
desde el punto de vista jurídico, realmente extravagante, esquizofrénico, por no querer colocar adjetivos más fuertes sobre esta mesa. Aún así, la Corte dice, en esa aclaración de sentencia, la autoridad tiene que desahogar a la brevedad la consulta. En la consulta deberán recabarse elementos para determinar si existe una afectación a los derechos del pueblo, y en caso de que estos derechos estén afectados y se pueda demostrar que hay afectaciones graves a la tribu yaqui, se debe suspender el acueducto. Pero, ¿quién debe de suspender el acueducto? La propia autoridad. O sea, la Suprema Corte, a través de su aclaración, le cede la responsabilidad a la autoridad que ha venido litigando en favor del acueducto, que ella sea quien determine si se debe suspender o no. Poncio Pilatos, o no sé si ese es, no sé, pero se lava las manos y le dice, yo no lo sé. Miren, es increíble porque en lugar de suspender la operación, ¿qué pasa cuando tenemos ya demostrado la ilegalidad de un acto de autoridad y ese acto de autoridad dio por consecuencia la operación de un acueducto? Pues uno va a la corte y dice, oiga, es ilegal esa obra, suspéndala. Para eso estamos acudiendo frente a usted. Le estamos demostrando la ilegalidad de los actos de autoridad. Usted misma los corroboró, usted ya señaló que es ilegal, porque no se consultó. Y sin embargo, la propia autoridad, la propia corte deja en manos de la autoridad, quien ha estado impulsando el proyecto, la posibilidad de suspenderlo. Un poco lo que decía Rodrigo González, ¿no? Deja en manos de quien es juez y parte la posibilidad de suspender un acueducto. Obviamente no se va a suspender. Y otra vez es extraño que en la aclaración, después de este punto al que me he referido, copia y pega el párrafo donde vuelve a resaltar la diferencia entre consulta y consentimiento, volviendo a insistir en que ahí hay una separación que conviene mirar. Me quedan ya 2 minutos, me salto y voy directamente a las conclusiones. Desde mi punto de vista, es una sentencia de luces y sombras, hay avances y límites en relación con los derechos de los pueblos. Hay un criterio de legitimación según cual cualquier individuo de una comunidad puede presentar un amparo en representación de todo un pueblo. Yo creo que eso es discutible, es interesante, pero puede generar algunas dudas. Hay un reconocimiento del derecho a la consulta, que eso no se había hecho en este país de una forma contundente, a partir de una interpretación conforme, eso es un avance. Utilizando el principio pro persona, incluso el principio pro debilis, eso es un avance. Establece de una manera fuerte la obligación del derecho a la consulta, pero lo distingue sin fundamento del consentimiento previo, libre e informado. Reconoce la consulta, pero bloquea el consentimiento. Si pensamos mal, yo diría la Corte está preparando el terreno para que cuando la tribu diga no, ese no sea obligatorio. Por eso me parece muy importante que subrayemos desde este espacio y desde los espacios que se pueda, que hay elementos en el derecho internacional de los derechos humanos como los que aquí se han mostrado, para decir que en el caso del acueducto Independencia, el consentimiento previo, libre, informado de la tribu yaqui es obligatorio, y que si no se obtiene el consentimiento previo, libre, informado, el acueducto debe suspenderse, por supuesto, e incluso, digo, desmontarse. En relación con la aclaración, que desde mi punto de vista es una aclaración que requiere aclaración. Es una aclaración, o sea, estaría bien que le pidiéramos a la Corte que nos aclare la aclaración porque es bastante confusa. Hay una enorme contradicción, subraya que en la sentencia se decreta la ilegalidad de la autorización de impacto ambiental, pero no invalida su operación. Pero fíjense lo que está haciendo la Corte, implícitamente sentó un precedente en este país, según el cual pueden funcionar obras sin resolución en materia de impacto ambiental. O sea, le dio un tiro de gracia a las manifestaciones de impacto ambiental. Eso es lo que hay. Hay un acueducto que ya sabemos que no tiene manifestación de impacto ambiental y está funcionando, está operando. ¿Para qué queremos manifestaciones de impacto ambiental? Que las quiten de la LGEPAR. Bueno, elementos positivos, hay que desahogar a la brevedad la consulta y en esa consulta se pueden recabar elementos para determinar si existe una afectación a los derechos de la comunidad y un elemento que también la tribu, los abogados están retomando y hay que insistir en ello. Si se demuestra que hay un daño irreparable, así lo dice la aclaración, se debe de suspender. La pregunta es quién va a declarar ese daño irreparable, a quién vamos a presionar para que decrete ese daño irreparable y podamos demostrar la afectación grave. Finalmente, creo que
como ya lo decía, esta postal de la misión civil de observación. El gobierno mexicano, en relación a esta sentencia y a pesar de sus contradicciones y confusiones, incluso las de la aclaración, debe de suspender de forma urgente la operación del acueducto. Es ilegal su operación para evitar seguir causando un daño irreparable a la tribu yaqui y lesionar el carácter previo y de buena fe de la consulta y el consentimiento. Gracias.